el futuro de la humanidad, debe ser el presente de la humanidad. Bueno, en fin, me siento muy contento con mi amigo Lorenzo Córdoba y con todos ustedes, y espero que salgamos bien de este trance, todos nosotros. Muchas gracias al maestro Ortiz Pinchetti. Agradecemos la presencia en este evento de la consejera electoral, maestra Claudia Zavala Pérez. A continuación, procederemos a la firma del convenio. Y lo mostramos, ¿no? Sí. Parte del ritual. Exacto. Sí. Muy bien. ¿Nos ponemos bien? Sí. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Ahora escucharemos el mensaje del doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenido, maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, a esta que es su casa. Desde esta nueva investidura, la de fiscal especializado para la atención de delitos electorales, de la que no puedo dejar de mencionarlo, usted, como miembro de aquel renovado Consejo General del Instituto Federal Electoral en 1994, presidido por el entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, fue artífice. La FEPADE nace originalmente antes de las modificaciones, vale la pena recordarlo, antes de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y a otras disposiciones diversas, el reglamento de la propia FEPADE, mediante un acuerdo de aquel renovado Consejo General, un consejo al que usted, junto con otras destacados y viejos conocidos del Instituto Nacional Electoral y del IFE, como José Woldenberg, como Miguel Ángel Granados Chapa, Ricardo Posas, don Fernando Certuche, que luego fue secretario ejecutivo de la institución, Santiago Krill, fueron, decisores, o digámoslo así, fueron el resultado de un consenso que permitió enfrentar esa turbulencia, ese trágico, en muchos sentidos, año de 1994, y evitar, con su participación, entre otros con la iniciativa de darle origen a la FEPADE, ese choque de trenes al que hacía referencia. Así que, José Agustín, además del afecto y del reconocimiento de muchos que en distintos roles desde 1994 y en el camino nos hemos venido sumando a las funciones electorales, pues darte la bienvenida a esta que es literalmente tu casa. Respetar las reglas del juego democrático es la mejor forma de contribuir a que las elecciones cumplan con su función civilizatoria en las sociedades modernas. Las elecciones no agotan la democracia, pero constituyen ese pequeño expediente técnico, como decía Ortega Gasset, del que depende la existencia de la democracia. Sin elecciones no hay democracia. Partidos políticos, candidatas, candidatos, organizaciones de la sociedad, medios de comunicación y autoridades de los 3 niveles de gobierno, cada uno de ellos tiene diferentes roles que cumplir en un sistema democrático, y en la medida en la que esos roles no se cumplan, la democracia siempre se pone en una situación de vulnerabilidad. En nuestro sistema electoral, la distribución de roles es particularmente importante, no solamente porque implica la vigencia y permanente reforzamiento y blindaje de la democracia constitucional, sino porque es una respuesta del andamiaje institucional que a lo largo de 30 años, en efecto desde 1988, casi 31 años, hemos paulatinamente venido confeccionando para ir también de manera gradual eliminando las prácticas que en la era del partido hegemónico, que por décadas organizó las elecciones, implicaban esa falta de condiciones democráticas, es decir,
de condiciones de equidad y de respeto de las reglas del juego democrático mismo. La autonomía constitucional y la definición detallada de atribuciones de las autoridades electorales para ir acotando los espacios de arbitrariedad explican en buena medida la lógica y la ruta por la cual se fue blindando la organización de elecciones frente a presiones e injerencias indebidas de poderes públicos, de poderes fácticos e incluso de poderes sociales, fuera de las reglas del juego pactadas. Esos factores sustentan un esquema que en muchas ocasiones hemos insistido. A veces nos olvida la organización, digamos, triple de instituciones que tenemos que garantizar las condiciones democráticas en los comicios, ese trípode, como lo decíamos, como lo hemos venido señalando en distintos tiempos, que se articula a través de tres responsabilidades con tres dimensiones distintas que son indispensables para garantizar la integridad electoral. Por un lado, los aspectos administrativos, que ojalá y fueran solo administrativos, perdón, me salgo del guión, originalmente eran administrativos, por hoy el INE hace mucho más que meramente administrar las elecciones, pero decía, los aspectos administrativos que garantizan la equidad en las contiendas y el respeto y garantía al sufragio universal, los aspectos jurisdiccionales que garantizan el ejercicio de los derechos de actores políticos y de electores a cargo de las instancias de la jurisdicción electoral, y el ámbito de la procuración de justicia, de la justicia penal electoral que se confirió como ente perseguidor de los delitos electorales desde 1994, como señalaba a la FEPADE. Ciertamente, aunque en 30 años nuestro sistema democrático ha sido considerado en el ámbito internacional como uno de los sistemas electorales más robustos, por lo menos del continente, el tema de los delitos electorales tardó en evolucionar con el tiempo. De hecho, la reforma de 1996 y la reforma de 2007 apenas marginalmente tocaron, en el mejor de los casos, la dimensión de los delitos electorales. Fue la de 2014 que creó incluso una ley específica, ya no un título, el célebre título 24 del Código Penal, sino una ley específica, la Ley General de Delitos Electorales, que da sustancia a la actuación y robustece la presencia y funcionamiento de la propia FEPADE. En ese contexto me parece que es pertinente señalar, a propósito del evento que hoy nos tiene aquí, pues que el perfeccionamiento de las propias normas electorales y de las condiciones inhibitorias que las mismas persiguen, ayer mismo fue objeto de una discusión en el Congreso de la Unión con la reforma, la modificación, por cierto, aprobada por unanimidad, lo que, y perdón la nota a pie de página, lo que refrenda, y esto es un dato que vale la pena subrayar, aquella idea de Norberto Bobbio, el gran teórico de la democracia contemporánea, en el sentido de que si hay reglas que en democracia requieren idealmente un consenso unánime, son precisamente las reglas del juego. Es cierto que en democracia las mayorías deciden con los límites que impone la Constitución y el respeto a los derechos de las minorías, con el respeto al pluralismo político, pero si hay reglas que requieren de ese consenso unánime, son precisamente las reglas del juego, porque ese consenso es el que impide que cuando el juego se lleve a cabo, alguien pueda eventualmente argumentar es que yo no estuve de acuerdo en el origen con las reglas que rigen el juego que estoy jugando. Bueno, ayer con una unanimidad que vale la pena subrayar, se modificaron 2 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 456 y el 457, que establecen, por cierto, un salto adelante, si bien no en el ámbito necesariamente de la Fiscalía, porque la eventual implicación penal de eventuales ilícitos electorales depende justamente de la determinación por parte del Instituto Nacional Electoral, permite por primera vez que los delitos cometidos, con los ilícitos en materia administrativa cometidos por servidores públicos, federales, locales o municipales, puedan ser directamente sancionados por esta autoridad. Y no como ocurría con las normas, si bien todavía vigentes,
en breve no lo serán más con la publicación de esta modificación, implicaban que una vez que el Instituto Nacional Electoral determinaba la comisión de un ilícito administrativo cometido por parte de algún servidor público, tuviera que darse vista al superior jerárquico, lo que en muchas ocasiones, hay que decirlo, se tradujo en impunidad. No obvio el decir que el Consejo General del INE, en 2 ocasiones, determinó la violación de la Constitución, incluso por el mismo presidente de la República. Y no hubo ningún tipo de consecuencia. Y creo que el fortalecimiento democrático requiere que quien vulnera las normas tenga algún tipo de consecuencia. No porque queramos sancionar a ningún funcionario público en el Consejo General. Yo deseo que el Consejo General no sancione a ningún funcionario público, del presidente de la República a cualquier funcionario municipal. Y si eso ocurre así, si este deseo se cumple, es que todos han cumplido con las normas electorales. Justamente la dimensión inhibitoria a la comisión de ilícitos a la que el señor fiscal hacía referencia. Esa es una de las razones por las que me parece hay que celebrar el convenio que suscribimos la FEPADE y el Instituto Nacional Electoral. Porque no solamente establece las bases, reitera las bases de colaboración entre 2 instituciones indispensables para la recreación del sistema electoral y por ende de la democracia en nuestro país, sino además porque establecen de manera muy puntual y concreta la lógica sobre la cual, de cara a los procesos electorales en curso, estaremos trabajando en conjunto. Lo decía ya el señor fiscal, el maestro Ortiz Pinchetti, la Fiscalía Especializada trabajará de la mano, siguiendo los pasos de la organización electoral que hace el Instituto Nacional Electoral, para que de manera conjunta podamos inhibir las conductas eventualmente ilícitas que se presenten por parte de cualquier tipo de actor, funcionarios públicos federales, funcionarios públicos locales, funcionarios públicos municipales, actores políticos, actores privados que intentan indebidamente incidir en la política. Se trata, pues, de una alianza que busca generar este efecto inhibitorio y, en caso de no lograrlo, sí desplegar todo el músculo del Estado de manera coordinada, el músculo administrativo y el músculo penal, para sancionar a quien no juega con las reglas del juego democrático. Este convenio, además, establece las bases legales para intercambiar información que permita prevenir la comisión de delitos electorales, las alertas recíprocas que tanto la FEPADE pueda, poner sobre la mesa al Instituto Nacional Electoral y viceversa, es fundamental para cumplir esta función. Dar seguimiento a las denuncias de delitos electorales, en muchas ocasiones es el propio Instituto Nacional Electoral, y a eso es justo lo que se ha referido el señor fiscal cuando dice que seguirá los pasos del propio instituto. Cuando el instituto determina a la comisión de algún ilícito, se convierte en denunciante ante la propia Fiscalía. El ser, en este sentido, el INE un auxiliar en la integración de las carpetas de investigación, estimular la cultura de denuncia e intercambiar en experiencias en beneficio de nuestra democracia. En muchas ocasiones he sostenido que las contiendas electorales no solo constituyen el proceso que más voluntades mueve en nuestro país. No solamente las elecciones implican una enorme movilización ciudadana que hoy venturosamente estamos viendo, está atendiendo y refrendando su compromiso democrático. Las cifras de participación son inéditas en los 6 estados que van a las urnas el próximo 2 de junio. Y eso hay que celebrarlo, porque además de apropiarse de la elección, los ciudadanos nos están poniendo a todos, autoridades electorales y actores políticos, la vara muy alta. Y hay que estar a la altura de esa sociedad comprometida con la democracia. Sino que además la competencia electoral contribuye a ordenar la vida pública por su carácter colectivo, incluyente y por la definición clara de roles que nuestra arquitectura democrática ha venido estableciendo. Es por eso que agradezco mucho la disposición del maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, además el entusiasmo con el que ha promovido la firma del convenio que hace apenas unos minutos suscribimos. Permítame concluir, si me permiten, con una reflexión sobre los avances democráticos a los que ya también el maestro Ortiz Pinchetti se ha referido con mucha puntualidad y precisión. La evolución del andamiaje institucional de nuestra democracia ha garantizado 3 alternancias en el Poder Ejecutivo, ha provocado que la alternancia
la posibilidad real de la alternancia sea una opción real en manos de quienes son los decisores en la democracia, las y los ciudadanos, generando condiciones de garantía para que en libertad, sin presiones, sin condicionamientos indebidos, ejerzan su voto autónomamente, es decir, de manera libre. Esa es la razón por la cual de 2015 a 2018 vivimos, por cierto, el periodo más intenso de alternancias de nuestra historia democrática, tanto en elecciones estatales como municipales como federales. Eso es lo que ha provocado que el sistema de fiscalización en México, que implica también un vínculo muy estrecho entre lo que el Instituto Nacional hace y lo que la Fiscalía Especializada persigue, hay ilícitos en materia de fiscalización que le tocan al INE, pero que también constituyen delitos electorales. Implique la construcción de esa base de paridad en la competencia que ha permitido logros como los que hemos visto, por cierto, en las urnas, que no son otra cosa sino el respeto reiterado una vez y otra de la voluntad de las y los ciudadanos. Esos logros, en clave democrática, permiten afirmar que el México de libertades y derechos que hoy tenemos, si bien es perfectible y es deseable seguir robusteciendo, seguir fortaleciendo, y que ha resultado de varias reformas electorales y de varias generaciones de políticos, de legisladores, de académicos, de especialistas, de los cuales quiero decirlo, José Agustín, tú eres uno de ellos, uno de esos hacedores de la democracia que hoy tenemos. Ha sido una construcción gradual, paulatina y progresiva. En ese sentido, parafraseo lo que el señor fiscal acaba de decir, la democracia en México es tal vez el producto más acabado de las luchas políticas que ha dado la sociedad mexicana y los actores sociales, políticos, en los últimos 30 años. Hoy creo que tenemos las condiciones para que los esfuerzos de la sociedad, de los gobiernos, se enfoquen en resolver los grandes problemas nacionales. Y hoy, después de 30 años, creo que es una satisfacción. Si bien nunca hay que bajar la guardia, si bien hay que seguir trabajando para fortalecer y perfeccionar el sistema electoral, las elecciones ya no están dentro de los grandes problemas nacionales. Hay que trabajar incansablemente para que no vuelvan a estarlo, como ocurrió hace 30 años. Pero hoy son los otros desafíos que enfrenta nuestra sociedad: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, los que requieren la atención y a donde las sinergias políticas deben tender. En ese mismo sentido, me parece que sería injusto para todos aquellos, para todas aquellas que a lo largo de 30 años, como José Agustín, han venido contribuyendo a construir esta arquitectura institucional de nuestro sistema democrático, decir que la democracia llegó a México el pasado 1 de julio. Lo que ocurrió el pasado 1 de julio es el resultado de 30 años de trabajos, en donde pudimos construir las bases para que la ciudadanía se expresara en libertad y optara, como puede, como es su prerrogativa, como es su derecho en una democracia, optar, si así lo decide, mayoritariamente por un cambio. De hecho, los grandes cambios políticos que como país experimentamos en las elecciones de 2018 fueron posibles porque existían condiciones democráticas siempre mejorables y hay que trabajar para ellos, para que la disputa por el poder político en las urnas se diera en condiciones de equidad, de transparencia, de respeto de las reglas del juego. Es en ese contexto que, desde mi perspectiva, con este convenio, ambas autoridades, la FEPADE y el Instituto Nacional Electoral, nos comprometemos a generar sinergias que sigan empujando esos avances democráticos que generaciones y generaciones de legisladores, políticos, especialistas e instituciones han venido construyendo a lo largo de estos 30 años. Muchísimas gracias.